24, versículo 8. Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 8. Amén. ¿Qué dice? Versículo 8. Sí. La tercera a Arín, la cuarta Seorín. ¿Es un solo versículo? Sí, ¿ya lo acabo de leer? Sí. ¿Nomás eso dice? La tercera, primera de Crónicas 24. Sí. Primero de Crónicas 24, verso 8. La tercera a Arín, la cuarta Seorín. En el versículo 9 dice la quinta a Malquías, la sexta Mihramín. Versículo 10 dice la séptima a Jacós, la octava a Abías. En el 11 la novena Jesúa, la décima Secanías, la undécima Elisea, Ya se me trabó la lengua. Eliasib, la décima a Jaquín, la décima tercera a Jupa, la décima cuarta a Jezebel, la décima quinta. No, ya no sé, déjeme checarlo yo. Para decirle lo que les voy a decir. Es el verso 10, perdón, corríjale ahí, no es el 8. Es 24:8, 24:10. La séptima a Acos, la octava a Abías. La octava Abías, eso es lo que me interesa. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir lo siguiente, vayan a Lucas capítulo 1 y veamos el verso 8 en Lucas 1:8. Amén. Ahora veamos qué dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Según el orden de su clase, siga leyendo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Detengas, hermano, y regreses al verso 5, por favor. Amén. 5. Sí, 1:5, en Lucas mismo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, dice, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de quién? De Herodes. No, de Abías. Y según Lucas, 1 Crónicas 24:10, ¿qué número era la clase de Abías? La octava. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Los sacerdotes, hermanos, estaban organizados en 24 órdenes o 24 clases de sacerdotes. Entonces, les correspondía servir en el templo 2 veces al año durante una semana. En el templo. Dejaban su casa donde vivían, se venían al templo, toda esa semana estaban ahí en el templo sirviendo en lo que se les había asignado. En este caso a Zacarías le tenían asignado el incienso, él tenía que esparcir el incienso. Entonces, también los sacerdotes tenían la obligación, cuando caían las 3 fiestas solemnes, que aparte de la semana de servicio regular que les tocaba ejercer, tenían que quedarse otra semana si les tocaba las fiestas solemnes. Y en esa semana se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta del Pentecostés. Entonces Zacarías tuvo que ejercer su semana regular que le tocaba y quedarse otra semana más para poder cumplir con las fiestas. Y luego ya cuando terminó sus 2 semanas de servicio, se fue a su casa, que no vivía en Jerusalén y se vivía en los montes de Judá. No se nos dice exactamente dónde vivía. Entonces se fue a su casa. Y tal como el arcángel Gabriel le dijo, cuando llegó a su casa y comenzaron a hacer el cuchicuchi, su esposa quedó embarazada. Su esposa quedó embarazada. Ahora, sacando esta fecha, hermanos, ¿en qué fecha le tocó en esta ocasión a Zacarías ejercer, según el número de su orden? Era la octava. La orden, el calendario judío, hebreo, hermanos, no comienza como el de nosotros. Comienza con un año religioso, con el mes de Tishri, más o menos en septiembre. Entonces, la orden octava le tocaba, hermanos, servir en el templo a la que pertenecía Zacarías entre los meses de Iyar y Sivan, son nombres hebreos, que en los meses nuestros corresponden del primero al 8 del mes de junio.
Esa es la semana en que estuvo sirviendo. Pero él tuvo que servir una segunda semana. Si contamos 7 días más, después del 8 llegamos hasta qué fecha del mes de junio. Hasta el 15 o 16. Ok. Termina su servicio las 2 semanas y se va a su casa. Y su esposa queda embarazada. Más o menos a mediados de junio. ¿Amén? Ok. Vamos a ver. Cuéntenle los 9 meses de gestación, porque en aquel tiempo no había trampas. Nada de que 7 mesinos. Todos eran 9 mesinos. Cuéntenle los 9 meses. Si quedó embarazada a mediados de junio. Ándale, cuéntele. 1. Marzo. ¿Cómo marzo? Si quedó embarazada a mediados de junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿En qué mes nació Juan el Bautista? En marzo. Ahora, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció a María para decirle que iba a tener un hijo, y ella fue a visitar a su prima Elizabeth, y la criatura Juan el Bautista, cuando llegó María, ya que llevaba ya a Jesús también en su vientre, Juan el Bautista comenzó ya a patalear. Y dijo, este es el Mesías, ya estaba anunciando la venida del Mesías. Entonces dice que María tenía 6 meses de embarazo. Ok. Si Juan el Bautista nació a mediados de marzo, cuente 6 meses más. Nació a mediados de... No, vamos, cuente los 6 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Jesús nació a finales de septiembre o a principios de octubre. Amén. Amén. Pero no nació el 24 de diciembre. ¿Convencidos? Si no se convencieron, busquen otra fecha y me la digan. Pero les estoy probando todo esto con elementos bíblicos. No son historias que yo me inventé. No es historia profana, es historia bíblica. Son argumentos bíblicos. ¿Complacidos? Tengo otras cosas, pero ya hasta aquí quedamos porque nos van a cerrar nosotros. Así que, si hay preguntas ya para concluir, estamos aquí, y si no, hemos concluido. El calendario en hebreo dice que empieza en septiembre. Sí, con el mes de Tishri, que es el mes religioso, el primer mes de